En esta emisión de Tema Libre hablaremos sobre los medios impresos y digitales. Tendremos una cápsula de periódicos, el presente, pasado y futuro de los mismos. Todo lo que tienes que saber de las revistas, en sus ediciones impresas y digitales. ¿Sabes qué es el diseño editorial? Te traemos una entrevista con un diseñador de la comunicación gráfica que trabajó en diversos medios. Estás en Tema Libre. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros aquí en Tema Libre en un programa más. Hoy hablaremos de los medios impresos. Es un programa que usted está viendo en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión en coproducción con la Universidad Vasco de Quiroga. Mi nombre es Hugo Guerrero y bueno, comenzamos Tema Libre. Vamos a una cápsula. No le cambien. Los medios de comunicación han venido a innovar la manera en la que se nos muestra la información. Uno de los principales y que ha estado siempre presente es el periódico. Con la evolución de la imprenta, surge en el año de 1438 con el propósito de llevar información de guerra de un lugar a otro. Antes de que llegaran los medios electrónicos, antes de que llegaran los medios, pues casi los televisivos, pero no con el mismo impacto que los escritos, pues era algo que era la manera de comunicarnos de la sociedad, o sea, era a través de los primero eran semanarios y luego ya lo que eran diarios, ¿no? Y era a través del periódico, lo impreso, pues, la noticia impresa, y de cómo era la única manera de tener acceso a la información, que era un poco tardado, porque hoy era la noticia y entonces hasta el día siguiente era que te dabas cuenta de la noticia, y había lugares muy lejanos donde era más difícil todavía que la noticia llegara a las internacionales o a través de cables y eso, pero tardaba mucho en llegar. En la actualidad, el periódico es una de las fuentes de información más importantes que se ha caracterizado por la veracidad y la eficacia del contenido que se maneja en él. Los medios se hacen más poderosos, ahora lo que ha sucedido es de que se convierten en multimedios, y el que no se adapte va a desaparecer. Entonces todos están volteando ahorita al internet. Todos los periódicos impresos han reducido su número de tiro de impreso, pero se han modernizado con sus portales web. Y en esos portales web además han incluido la televisión también. Tiene que ver mucho con las leyes, que hoy ya es posible que tú transmitas televisión a través de la internet. Entonces ya es un multimedio. Tienes televisión, tienes el portal web y tienes además el impreso. De regreso en Tema Libre tenemos un invitado aquí en el programa. Él es un periodista. Dentro de su carrera, bueno, se encuentra que trabajó en el periódico El Financiero, El Universal y Nuevo Criterio. Él es José de Jesús Castellanos. Bienvenido, buenas tardes, gracias por venir a Tema Libre. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto estar aquí. Para comenzar, ¿qué importancia tiene el periodismo impreso hoy? Bueno, yo creo que el periodismo impreso sigue siendo referencia. La letra escrita se toma, permanece, se vuelve a tomar, se analiza. Frente a otros medios que son volátiles, podríamos decir, en la radio, la televisión. Ni siquiera hoy, por ejemplo, a no ser que esté en internet, la imagen se va perdiendo, ¿no? Y luego hay que recuperarla, ¿no? En cambio, el periodismo impreso, pues tiene una permanencia mayor, ¿no? Y no de ahora. Yo te diría que desde hace mucho tiempo el periodismo escrito no ha sido impreso, no ha sido de masas, excepto cierto tipo de periodismo. Generalmente va a las élites, a los líderes de opinión, a los que toman las decisiones, ¿sí? A los que no pueden estar permanentemente frente a una computadora o conectados al radio, ¿sí? Entonces sigue siendo un medio de información y de opinión que tiene peso en la vida de la sociedad. ¿Lo sigue teniendo ese peso? ¿Es un peso importante? Es un peso importante, yo diría que no es el más importante, ¿no? Sin duda alguna que ha habido una transformación en la comunicación, pero al periódico lo están matando desde que apareció la radio, y luego cuando apareció la televisión, y luego cuando apareció la computadora. Claro, hoy muchos medios que tienen su edición impresa, como acabamos de escuchar, también tienen sus ediciones en virtuales. internet. Pero en muchos aspectos, pues es llevar al
a la computación, a las redes o a los sistemas de internet su propia edición, ¿sí? A lo mejor a veces cambia el formato, etcétera, ¿no? Pero la base sigue siendo, y el punto de partida, el periódico. Muy bien, vamos a una pregunta del público y regresamos. ¿Cuál es el cambio más significativo que ha tenido el periódico a través del tiempo? El cambio más significativo. Yo creo que ha tenido periódico. muchos cambios. Mira, cuando empieza a aparecer la prensa escrita, eran medios de opinión, con grandes escritos que sostenían sobre todo tesis y principios. Eran instrumentos de debate político y de lucha política. En la medida en que se transformó la impresión, aparecieron los medios informativos. Entonces se vio una mezcla entre los géneros informativos y los géneros de opinión. Luego vinieron los cambios tecnológicos también. Hablamos, por un lado, la posibilidad de obtener noticia a distancia. La aparición de las agencias informativas le dio mayor cobertura a los medios. Y entonces antiguamente era una información totalmente local. Quizá en el futuro tengamos que volver en los medios impresos más a lo local que a lo general, precisamente porque lo local no está en estos grandes medios, ¿no? Bueno, luego, pues los sistemas de impresión eran de poca calidad. Cuando aparece el offset, esto se transforma radicalmente y entonces la prensa escrita puede competir con la televisión en la calidad de imagen. Claro, no es la imagen en movimiento, pero aparecen las grandes fotos, las instantáneas de gran calidad, significativas, que incluso merecen premios de fotografía, ¿no? Entonces, todo esto se va transformando. Y hoy conviven en la prensa escrita, pues, la información, la opinión, la columna política, todos estos géneros. Pero además, el periodismo recoge, pues, sucesos de la vida social, las imágenes, todavía siguen apareciendo las bodas, ¿no? En sociales. En sociales, ¿no? Pues todas esas secciones van respondiendo a ciertas necesidades de la sociedad. Entonces, pero los cambios más significativos han sido en qué decir y cómo decirlo, ¿sí? Además del soporte tecnológico con el cual se logra un mayor atractivo. Muy bien. Porque, pues, también los medios impresos se ven. Espérenme tantito, vamos a una pregunta del público y regresamos. Tema libre. Si podemos encontrar el periódico en línea, ¿cómo es que subsiste el impreso? Si podemos encontrar el periódico en línea, ¿por qué todavía vive el impreso? Bueno, eso habría que preguntarle a cada uno que lo usa, ¿no? Mira, por ejemplo, habemos, y bueno, los que preferimos todavía lo impreso a estar viendo la computadora. No porque no veamos cosas en computadora. Es como si me dices, ¿por qué si hay muchas cosas en línea del conocimiento de la ciencia, por qué sigue habiendo libros? ¿Por qué siguen imprimiendo Sí. libros? Entonces, yo creo que cada uno tiene su función. El periódico se lleva, no requiere conexión, se enrolla y se guarda. También sirve para envolver guayabas, sandías, chayotes en el mercado, ¿verdad? Y el internet nunca va a sustituir al periódico impreso. Yo creo que no. Sí tiene que transformarse, por supuesto. Siempre se ha venido transformando y lejos de desaparecer es un complemento. Un fenómeno interesante que hay que recordar es que a veces uno dice, pues si ya estuve en el evento, ¿ya para qué me informo sobre él? Ya para qué lo leo si ya lo vi. Ya lo vi, pero es exactamente lo contrario. Cuando alguien fue parte de algo, luego quiere ver cómo lo vio la prensa. Entonces suele ocurrir que cuando hay un fenómeno social, etcétera, más se vende el periódico por aquellos que estuvieron cerca de él para como recrearse en el hecho.
Muy bien. No, perdón que le interrumpa, Sí, sí. no se va. Vamos a un corte y regresamos. Tema libre por el sistema. Regresamos aquí a tema libre y vamos a una pregunta del público. ¿Qué diferencias existen entre el periódico digital y el impreso? ¿Qué diferencias hay? Pues obviamente el medio. Y si tenía razón McLuhan, el medio es el mensaje, ¿no? No, yo creo que el medio digital, pues hoy incluso con los celulares tiene una cierta portabilidad, ¿no? Pero yo creo que el impreso tiene un impacto visual distinto de lo que son los medios digitales. En cuestión de retención. Comprensión. Principalmente, ¿no? Lo leído no apresura. Los medios digitales generan una cierta tensión de la rapidez que es propia de los mismos, que provoca además que no se soporte mucho tiempo. Uno de los estudios que se han hecho respecto, por ejemplo, a las redes, es que las cosas no pueden tener muchas palabras. Tiene que ser algo muy corto, no es algo muy profundo. Concreto y rápido. En cambio, los medios impresos hoy por hoy tienen también el reto de, al mismo tiempo de ser ágiles, ser más profundos, de contener más referencia y contexto de lo que están informando, ¿no? Y en términos de credibilidad. Ese es un gran debate. Porque cualquiera puede publicar. No, exactamente. Hay un gran debate, porque hoy cualquiera sube a la red cualquier cosa. Pero también los medios impresos han estado sujetos a dudas de su credibilidad, claro, de su honestidad. La corrupción ha estado en los propios medios, la sujeción política, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los elementos que dan solidez y asegurarán la vida de la prensa escrita es seria, informa la verdad y es libre, ¿sí? Y obviamente su información debe contrastar con aquellos que, no siendo profesionales, sí quieren decir algo, pero no tienen la preparación para procesar la información. Y en la parte de la preparación, hoy en día cualquiera puede publicar, puede competir, mejor dicho, contra los grandes medios. Claro, puede competir contra los grandes medios, por supuesto, yo puedo subir, pero también ahí nadie me asegura que me va a leer. ¿Cuántas páginas hay? ¿Cuántos portales? Sí, sí. Esto es, claro, algunos sí son líderes en el ámbito de las redes, ¿no? Pero otros ni los conocemos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer uno de estos medios para posicionarse, para ser localizado? No es así en automático, porque estás en la red, ya eres para las Pero masas. entonces ya no es necesario un medio impreso. No, yo creo que sigue siendo necesario. Es como si me dices, pues entonces ya eliminemos los libros, ¿no? Y hay ebooks, ¿no? Y sin embargo, de todas maneras, lo impreso es un modo de conocimiento diferente. Diferente simplemente. Sí. Bueno, vamos a una pregunta del público. Seguimos aquí en Tema Libre.
¿Qué factores influyen en las personas para elegir el periódico que compran? Factores. Bueno, desde luego el gusto por las cosas. Al que le gusta el deporte, pues elegirá un medio deportivo, ¿no? Al que le gusta la política, un medio que hable de política. Muchos estudios han dicho que uno lee el periódico que piensa como yo pienso, porque ese es un aspecto importante. Todos los medios tienen una línea, todos. Y quizá los escritos son los que más evidencian la línea que los conduce, ¿sí? Entonces, un lector va a elegir, pues sí, el gusto por su presentación, por su diseño, las informaciones que presenta. Obviamente, tiene que tener buenas informaciones. Y credibilidad. Por supuesto, eso ya lo comentábamos hace un momento, que lo que dice sea verdadero y le permita un mejor conocimiento para lo que se ha señalado, que es la información, mi toma de decisiones, mi actuación, mi vida personal y social. Y cuando un medio establecido pone en duda su credibilidad por alguna información mal recibida, escrita. Claro, mira, los medios siempre, todos los días, están puestos a prueba. Un día puede ser el mejor y el día siguiente Más quemado. estar quemado, ¿no? Evidentemente tiene que estar relegitimándose día con día el periódico. Tiene un día de vida. Ahora, los medios impresos no solo son los periódicos, están las revistas, ¿no? Las revistas se supone que son instituciones o especializadas o de mayor profundidad, ¿sí? Donde el contenido va también a distintos públicos, ¿no? Entonces depende qué es lo que yo quiero saber, para qué elijo un medio, ¿sí? ¿Cómo lo quiero saber? ¿O con quién me identifico? ¿Un escritor, un analista, etcétera? Justamente lo que me está diciendo, la cápsula que vamos a ver, que tenemos, es precisamente sobre este tema. Vamos a escucharla y regresamos. Escucharla y verla y regresamos. ¿Sabías que la primera revista publicada fue una alemana llamada Discusiones Mensuales Edificantes, que apareció entre los años de 1663 y 1678? ¿Sabías que después de la primera revista pronto surgieron más en otros países de Europa, tales como Francia, Inglaterra e Italia? Ya para la década de 1670 se dieron a conocer al público algunas revistas de contenido ligero o de entretenimiento y divertidas. ¿También sabías que en esa época la revista más conocida de todas fue Le Mercure Galant, que se conoció en el año de 1672? Más tarde cambió su nombre a Mercure de France. ¿Sabías que las revistas se clasifican en especializadas, informativas, de entretenimiento, científicas e ilustradas? Las revistas por internet. ¿Sabías que la tecnología hace que las revistas puedan tener diseños más atractivos, así como múltiples funciones que ayudan a tener una mayor interacción con los lectores? ¿También sabías que una de las revistas decanes en la web es La Guirnalda Polar? Que por cierto, en discusión con el grupo español Urgente de la agencia de noticias EFE, acuñó el término Red Vista para las publicaciones de este tipo en internet. ¿Sabías que la revista Pronto no tiene página en internet a pesar de ser una de las más vendidas en la historia de España? Reportó para Tema Libre, Carlos Herrera. Regresando, ¿las revistas permiten profundidad en la información periodística? Muchas de las revistas están orientadas a eso, a los grandes ¿Y esas reportajes. muchas son leídas? No, pues sin duda alguna que hay muchas que son leídas. Hay otras que son totalmente superficiales, como el Lola, por ejemplo. Por decir que algún son ejemplo. vistas, ¿no? Hay revistas científicas. Hoy, por ejemplo, en las universidades, cada día se requiere más que ciertos docentes tengan ensayo publicado en revistas. Estén vigentes publicando. Sí, que estén publicando, sí. Y eso va a servir para avalar su calidad docente. ¿Y compiten las revistas con los periódicos? No, las revistas no están hechas para competir con los periódicos. Las revistas tienen especialidades, tienen mayor duración en el tiempo de vida
también tardan más tiempo en salir. Hablamos, por ejemplo, que hay semanarios, esas son las más periódicas, las hay mensuales, las hay incluso revistas semestrales o anuales, dependiendo de su contenido, sí. Pero esta se caracterizan por los artículos, los ensayos, las exposiciones de investigaciones, etcétera, sí. ¿Y en las revistas tenemos calidad informativa? Por supuesto que hay que distinguir la información de la noticia. Yo te diría que es más fácil que una revista tenga calidad informativa que un periódico, pero distinguiendo que no es que sean noticiosas, porque la información es algo más que la noticia. Entonces, ¿qué pasa? Que los periódicos se centran fundamentalmente en la noticia. Luego a lo mejor hacen reportaje o crónica, pero no son generalmente de grandes investigaciones. Seguimos platicando con usted, no lo despido, solamente regresa en el último bloque. Recuerde que esto es Tema Libre, que es por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Universidad Vasco de Quiroga. Corte y regresamos. Regresamos aquí a Tema Libre porque tenemos un invitado muy sonriente, pero antes de eso vamos a una cápsula y regresamos.
Hola, ¿qué tal amigos de Tema Libre? Estamos con el diseñador en la comunicación gráfica, el profesor Sabas Cruz. Hola, profesor. Hola, ¿qué tal? El profesor ha trabajado en el área de diseño editorial en el Sol de Morelia, entre algunos otros aspectos de su currículum. Profesor, antes que nada, ¿qué es el diseño gráfico en los medios impresos? Bueno, el diseño gráfico se convierte en una especie de esqueleto. Estamos hablando de que una parte del diseño gráfico, que es el diseño editorial, nos sirve para darle estructura a todos los elementos que lo conforman. Okay. ¿Y cómo lo defines al diseño gráfico? Bueno, el diseño gráfico es una expresión en la cual se utilizan todas las herramientas visuales, como el color, como el tamaño, etcétera, para poder transmitir un mensaje. ¿Qué tanta importancia tiene el diseño editorial, el diseño gráfico, en una publicación impresa para que el mensaje llegue como quien lo manda lo requiere? Bueno, es básico, es muy importante. Tenemos que entender que la presentación, la apariencia como tal en el diseño editorial es básica o es fundamental para que nuestro perceptor pueda visualizarse dentro del mensaje que se quiere transmitir. No es posible pensar que podemos transmitir un mensaje sin los elementos gráficos pertinentes, dependiendo de la situación que se presente. Que requiera. Así Hablas es. de algunos elementos del diseño. ¿Cuáles son los elementos principales del diseño gráfico en un medio impreso? Bueno, son tres principalmente. Es la tipografía, la letra como tal, que no nada más es para leerse. Si bien es su función primaria, no nada más es para eso, puede servir también como un elemento gráfico. También la imagen, hablamos de fotografías o ilustraciones. Y finalmente el sustrato, me refiero al medio donde va a ser impreso, el papel, el tamaño, etc. De un entendido del 100% del mensaje, ¿qué porcentaje se lleva el diseño gráfico para que el mensaje llegue claro? Bueno, si estamos hablando de que únicamente hay información gráfica, definitivamente el 100%. Ahí le iría restando algo de importancia de acuerdo al contenido que pueda tener como texto. Claro. ¿En qué momento trabaja el editor? ¿Es primero el editor quien se encarga de toda la parte del diseño? ¿O primero viene todo el contenido y sobre ahí trabaja el editor? Bueno, es un trabajo de equipo. El editor se encuentra al pendiente de todo el proceso. Cuando existe la posibilidad de abarcar algún tema en específico, el editor está en contacto con los reporteros, con las personas que van a recabar la información, y de ahí se va a pasar a la parte gráfica en la que se le va a ir armando para pasarlo finalmente a impresión. Profesor, pues muchas gracias. Esto fue todo para Tema Libre. Soy Mauricio Rangel y el profesor Sabas Cruz. Gracias. Muchas gracias. Estamos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión en coproducción con la Universidad Vasco de Quiroga. Tenemos el placer de presentar a un invitado aquí en el programa. Él es Raúl Macías, periodista, pues, ¿qué te falta? Internet, nada le falta. ¿Cómo estás? Se desempeña en el mundo escrito, radio, televisión. Contento. Muy bien, gracias por la invitación. No, al contrario. Aquí estamos. ¿Qué papel juega la forma de emitir el mensaje? Pues yo creo que al final del día, yo siempre he pensado que el medio simplemente pasa un segundo término y más hoy. O sea, hoy, por toda la tecnología que está desarrollando, por los diferentes nichos que están teniendo y las habilidades y herramientas que hay, me parece que el medio pasa un segundo término y se le da más preponderancia al mensaje, que es lo más interesante. Hoy, por ejemplo, sí hay encuadres y cámaras de alta tecnología, pero si hay un video con un celular que ha grabado y ha capturado el momento, por ejemplo, de la noticia, justo el momento que está pasando las cosas, pues no importa y sale muy movido, si es amateur, si se está moviendo. Entonces, en ese sentido, por eso planteo esto, a mí me parece que el medio de comunicación ya realmente pasa a un segundo término, ya no importa realmente si es periódico, si es internet, hoy lo que importa es el mensaje, lo que te dice. Pero si el mensaje no es cierto. No, aquí en este caso entonces, a lo que se requiere, tiene que ver con la credibilidad propiamente de la institución, ¿no? Es decir, me parece que ese es el gran problema, ese es el talón de Aquiles de Internet. O sea, es tanta la gente que sube información y además es con toda la libertad y con toda la facilidad del mundo que se suben muchísimas cosas falsas
¿Qué pasa acá? Pues que hay que buscar medios de comunicación o periodistas con credibilidad y respaldo para que te puedan sacar adelante en ese sentido, ¿no? Se pierde de alguna manera la credibilidad por la velocidad. Dices tú, un video, no. se sube, se pierde la credibilidad, se informa, ¿no? No, yo lo que creo es que lo que pasa es que la credibilidad remite estrictamente a contar el hecho. O sea, no creo que la velocidad implique sacrificar el tema de la verdad. O sea, vamos a una pregunta del público y regresamos aquí a Tema Libre. Raúl Macías está con nosotros. La pregunta es si los medios que se realizan a través del periódico se hacen pues con una ética que permita que la nota periodística sea fundamentada, sea realmente investigada para que tenga sustento y que pueda el lector tener una opinión más acertada. Esa sería la pregunta. Si los medios actúan con ética en cuestión de impreso, ya sea impreso, virtual, es que la ética no tiene nada que ver con el medio de comunicación. O sea, los periodistas tienen que apegarse a un estricto código de ética, lo digan en donde lo digan. O sea que los periodistas no deben tener ética. Tienen que tener ética. Es que, insisto, lo digan en donde lo digan. Es que la ética le corresponde al ser humano. O sea, no le corresponde al medio, le corresponde al ser humano. Y el periodista tiene que escribir con el mismo rigor cuando hace una columna, por ejemplo, para un periódico, cuando hace una nota para televisión, o cuando escribe un tuit de 140 caracteres. O sea, la credibilidad le pertenece al periodista. Entonces no hay ética periodística. No, por supuesto que la hay. O sea, la ética, pero insisto, le pertenece al periodista. Él tiene que pugnar dentro de este código de valores, con este código de ética que maneja, tiene que preponderar siempre por satisfacer al público apegado al hecho, apegado a la realidad, y entonces no falsear información, no ser tendencioso, pero insisto, Hugo, esto no tiene que ver con, o sea, no es, si lo hago en internet me pongo ligero, y si lo hago en el periódico ya me pongo riguroso. Es que esto es tu trabajo, insisto, si de repente la cobertura en tiempo real, escribes un tuit, que insisto, caben 140 caracteres, tienes que apegarte con el mismo rigor que estuvieras escribiendo la columna finalmente. Entonces, me parece que pasa por ahí. Vamos a una pregunta del público y regresamos. ¿Cuánto se le paga a los medios, el gobierno, para sacar algún desplegado o alguna noticia? ¿Cuánto se le paga a los medios para ser desplegados? Me parece que hay cierta información que se paga como tal. Por ejemplo, hay dentro del periódico desplegados que el gobierno paga, que pauta, mejor dicho, que hay un procedimiento. Y me parece que, bueno, está en su derecho el gobierno o cualquier institución de anunciar, así como no es un producto, pues anunciar quizás... En resumen, ¿el que paga manda? No, es que justamente iba para allá. Pero eso tiene que ver justamente con un desplegado. O sea, tú, gobierno, institución o empresa, pagas un pedazo del periódico. Me parece que hay que buscar que los periodistas, que quienes escriben estén en total libertad y sin ningún tipo de compromiso, justamente porque el compromiso principal del periodista tiene que ser su público. Oye, ¿y ese pago merma la credibilidad? Lo que pasa es que compromete, eso es una realidad. ¿Compromete al medio? Sí lo compromete. Entonces no hay veracidad. No, insisto, digo que lo compromete, no digo que lo haga tendencioso, no hay que confundir. O sea, no estoy diciendo que el gobierno que paga un periódico lo está comprado. Es más, de hecho es claro que gran parte de los medios de comunicación tienen un ingreso, insisto, propiamente porque pauta el gobierno, pero ellos compran un anuncio, un spot, un desplegado, una página para que ellos pongan lo que ellos quieran, pero el trabajo periodístico en el deber ser tendrá que satisfacer estrictamente al público y las necesidades informativas que puedan desarrollar. Muy bien, bueno, no te doy las gracias, simplemente nos vemos en el último corte. Perfecto. Se va a quedar con nosotros Raúl Macías aquí en Tema Libre. No le cambie, ese Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Universidad Vasco de Quiroga. Corte y regresamos.
¿Sabías que? De medios impresos a medios digitales. Ante la evolución digital y la severa crisis económica, los contenidos editoriales, ya sean revistas y periódicos, están optando por nuevas formas de distribución. Algunas son los teléfonos celulares, el internet y los e-readers, aparatos para leer contenidos de manera digital, como el Kindle de la empresa de comercio electrónico Amazon y la iPad de la empresa Apple. En México, las personas suelen estar expuestas casi 17 horas diariamente a medios masivos de comunicación, en los cuales la prensa escrita, diarios y revistas concentran alrededor de 3 horas, asegura un estudio de la empresa de consultoría de medios Ibope AGB México. Sin embargo, la concentración del tiempo en esos medios no es suficiente para hacer crecer la publicidad y la inversión, ya que las inserciones publicitarias en la prensa bajaron un 12.5% y las revistas disminuyeron un 18.4%. Se estima que en el país hay más de 83 millones de líneas de teléfonos móviles, de las cuales el 6% son utilizadas para acceder a Internet usando un smartphone. Los principales lectores de impresos se ubican en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Los tres agrupan a 14 millones de lectores de algún diario. A su vez, hay 9.3 millones de computadoras con acceso a Internet en todo el país, según cifras del Ibope EGB México. No es que el periódico digital ató al periódico impreso, ni el libro digital mata al libro en papel. ¿Qué vas a leer? Lo que puedas. Si puedes leer papel, vas a ir por papel, pero si estás de viaje y tienes paradas en 2 ciudades, te llevarás tu libro digital y tus materiales de trabajo. Reportó para Tiempo Libre, Andrea Rendón. Tema libre, pues aquí tenemos otra invitada. Ella se llama Brenda Quiroz, es una joven periodista y estudiante también de la Universidad Vasco de Quiroga en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que actualmente se desempeña en La Voz TV. Sí, Brenda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Digitalizarse es opción o no es una opción? ¿Es obligatorio o no? Pues actualmente, bueno, en mi opinión creo que ya los medios digitales ya no es una base de los medios escritos. Los medios escritos más bien se están convirtiendo en esa parte, ese formato que ahora complementa a los medios digitales. ¿Y tú crees que, bueno, en el último bloque vamos a eso, sí, pero tú crees que el periódico va a desaparecer? Después nadie va a leer periódico en unos años. No creo eso, pero sí. Y arriba la digitalización. Sí es muy importante tener esa cultura de digitalización, tener esa parte, ya que los medios, especialmente, bueno, los escritos, pues no han tenido, o actualmente, la prensa escrita, bueno, la prensa en sí, está teniendo una crisis, no solamente en esa parte de los medios digitales, sino esta parte de credibilidad, porque al utilizar ya los medios digitales te requiere una inmediatez. Entonces esta parte sí es muy importante que los periodistas lo tomen en cuenta, porque ahora esta parte de credibilidad se está perdiendo por querer tener primero la nota, pues publican sin tener la seguridad. ¿Cómo se puede obtener la credibilidad ante la inmediatez? Yo creo que es muy importante tener bien fundamentada la fuente y tener esta parte porque, bueno, actualmente nos podemos dar cuenta de que los medios pues quieren tener primero la nota, entonces sí, pues sí publican. O sea, quieren ser los primeros en sacar la nota. Sí. Aunque no le conste que sea cierto. Así es. Sí. Y en estos casos, ¿es responsabilidad de los medios o de los reporteros? Es responsabilidad del reportero. Esta parte de la ética, que más bien el reportero tiene que obedecer el deber ser del periodista y no debe tener esos filtros que obedezcan a los intereses de esta empresa. Muy bien, vamos a una pregunta del público y regresamos con nuestra invitada. ¿Por qué las generaciones de hoy en día no les interesan los medios impresos y le dan más importancia a los medios digitales? ¿Por qué los jóvenes le dan más importancia
a los medios digitales y no a los impresos? Es este acercamiento que ya tienen bueno, nuestra generación, ¿no? Aunque los medios impresos han tenido un papel muy importante en la sociedad, los jóvenes tienen más este acercamiento a los medios digitales. Este acceso a Internet permite que interactúen. Esta parte es muy importante, que permite interactuar el reportero, y además ahora con las redes sociales es muy importante este fenómeno que se está dando. Los que no tenían voz, ahora con las redes sociales tienen esta voz, y es muy importante este fenómeno que se está dando. ¿Y esas redes sociales y esos fenómenos van a promover o a provocar que desaparezcan los medios impresos? Eso no estoy segura, pero sí es muy importante este fenómeno, porque ahora la agenda mediática con las redes sociales prioriza la agenda del público. O sea, esta importancia de que se le da a los temas sociales tiene muchísimo más peso que la agenda política. O sea, esta parte de que los jóvenes seleccionan la información que les interesa, que en una parte también es negativa, porque a muchos jóvenes no les interesa la política, no les interesa su Perdón estado. que te interrumpa un poquito. Sí. Vamos a una pregunta del público y regresamos aquí a Tema Libre. ¿Cuál es el momento clave para poder decir que los medios digitales han tomado esa popularidad para poder dejar los medios impresos? Señorita. No, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Los medios digitales están por sobre los impresos? En este momento sí. Hoy sí. Sí. ¿Y en un futuro? Sí van a tener un mayor peso. ¿Por qué? Esta parte la que te comentaba de la interactividad entre el periodista y... A ver, por ejemplo, tú te especializas en el periodismo por internet. Sí. ¿Tú lees medios impresos? Sí. ¿Por qué? Bueno, sí es muy importante tener distintas fuentes, y esa parte que las notas son más completas, y que esta agenda que tienen los medios, sí tiene distintas agendas, ¿no? Y en los medios digitales tú seleccionas lo que tú quieres saber, y simplemente por esto yo leo más bien impreso. Muy bien. Pues vamos a una pregunta del público y regresamos. ¿Cuál es la importancia de los medios de comunicación digitales? Para el público, ¿cuál es la importancia de los medios de comunicación digitales? Tiene mucha importancia los medios digitales. Actualmente, como te comentaba, permiten que tengan distintos enfoques de un tema. No solamente se quedan con una foto, o también te pueden mandar a otros videos. Es algo que complementa una noticia, los medios digitales. Si la juventud, bueno, los jóvenes mexicanos no leen, entonces ¿para qué sacar medios digitales y medios impresos si no leemos? Es lo que te comentaba, los medios digitales te permiten tú seleccionar lo que quieres informarte. ¿Cómo se fomenta esa lectura? Ya sea ahora, ya sea impresa o sea digital. Sí, es muy importante fomentar. ¿Desde dónde? ¿La base cuál sería? De casa. ¿Desde casa? Sí, claro. Y más como ¿En la escuela no? Claro, o sea, en la escuela, pero primeramente en la casa, ¿no? Es muy importante que como estudiante de comunicación sí selecciones esos periódicos en los que tú te quieres informar, no limitarte a solamente a los medios digitales. A lo que nos gusta, como siempre. Claro. Bueno, nos vamos al último bloque, vamos a un corte y regresamos con todos los invitados aquí en Tema Libre. Corte y regresamos.
Estamos de regreso hoy con, pues ahora sí, la casa llena, todos los invitados que tuvimos durante el programa. Aquí, para empezar, licenciada, hoy la información periodística no tiene veracidad porque cualquiera puede publicar. Eso es que eso no es información periodística. ¿Qué es? Hay que distinguir el periodismo profesional, que tiene como función investigar, seleccionar, sintetizar, codificar, de tal manera que el receptor pueda entender de lo que le estamos informando, lo esencial. Eso no lo hace el aficionado. Pero no hay tiempo. ¿Cómo de que no? El profesional siempre tiene o debe tener tiempo para hacerlo. El profesional, pero hace rato decía Raúl, decía un tuit. No, eso es rápido. Pero es que hay que distinguir, es que yo en 140 caracteres vas a analizar, sintetizar. Dio en el punto. No escribir un tuit te hace periodista. O sea, un tuit puede ser un dato. Y justamente lo que comentaba, o sea, es un conglomerado de datos que tiene que meter el periodista mediante un proceso hasta que tiene un producto final. Eso es el periodismo. ¿Y el periodismo ciudadano no existe? Yo no me atrevería a decir, son conceptos que poco a poco se van saliendo. Yo creo que puede ser como un aportador de datos, como una fuente. No, y podría llegar a haber un periodismo ciudadano siempre y cuando procese la información. Pero entonces es periodista. Pues se vuelve periodismo. Recordemos que antes los periodistas no estudiaban. Pero hay algunas notas, las mejores notas han salido en videos grabados por cualquier persona. Pero eso no lo procesó el que grabó. Pero lo creyeron los que lo vieron. Bueno, porque está en la imagen. Y aún la imagen, acuérdate, siempre puede tener ciertos elementos limitados. ¿Qué capto con mi imagen y qué no capto? ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado algo a ti en alguna nota? Pues no. O sea, sí creo que el fenómeno de reportero ciudadano ha tenido un mayor peso, pero como mencionan, no tiene este proceso. Yo creo que en este momento sí nos da en qué pensar, pero no una cierta información. Sí queda en nuestras cabezas, pero no queda la información. Entonces se necesita profesionalizar. Sí. A los periodistas ciudadanos. No siento que se vaya a dar. O sea, tendríamos que ir todos a un diplomado, algún curso en los ratos libres. Hay un error aquí muy claro, me parece, en conceptos de lo que estamos platicando, y es muy claro. O sea, periodismo trabaja con noticias. Noticias es un hecho que se apega, que busca un interés común, que busca un público. Eso habla de un proceso. Y ese proceso lo ejercen los periodistas. Pero la gente común graba hechos. Bueno, son aportadores de datos, son fuentes, siempre lo han sido. Y está bien, o sea, el ciudadano graba de repente la explosión o el robo. Eso no lo hace periodista, lo hace de repente una persona que recaba, que tiene una evidencia. Pero está reportando el evento. Pero el periodista tiene que ir a tomarlo y tiene que procesarlo, porque la persona graba el video, pero no te dice quién es, qué hizo, qué pasó, qué fue lo que sucedió, de dónde pertenecía, qué fue lo que buscó, qué botín se llevó. El ciudadano grabó nada más. El periodista recaba todos los datos y procesa las informaciones. Pero hay casos en el que hay gente común que hace mejor periodismo que los propios periodistas. Bueno, yo no diría eso. Yo diría, hay gente común que de pronto tiene la oportunidad de estar presente ante un suceso y tener con qué captarlo. Y eso no lo volvió periodista. Pero la gente lo que quiere es enterarse y él lo está haciendo. No, por supuesto. El hecho de que lo pueda captar, siempre ha habido quien, estando en el lugar oportuno y correcto, y tiene con qué captarlo, no procesarlo, pues sí, tiene un valor lo que ahí tiene. Siempre ha existido alguien que le aporta a los otros medios, a los profesionales, elementos que él estructurará, investigará, profundizará y entonces sí lo transmite con todo su contexto. Pero la gente lo que pide son unos eventos de primera mano. Siempre se han pedido. Y eso lo da el periodismo ciudadano. Sí, también el periodismo. Históricamente el objetivo de los periodistas era: yo soy el primero que tiene la nota. No solo en el Twitter, no solo en Facebook. Siempre el periodista que está al servicio de la información, que la investiga, la procesa, la confronta, la demuestra que es real aquello que está enfrentando. Ese ha sido el quehacer del periodista siempre. Dos cosas simples, Raúl. El periodista tiene muchos intereses. Sí.
Los ciudadanos no. Pero es que ¿sabes qué pasa? ¿Reportan de corazón? Pero el periodista tiene una obligación y un compromiso y el ciudadano no. Es que yo creo que este desfase... Pero el ciudadano no cobra, lo hace por vocación. No. ¿Estás de acuerdo? No. Si hubiera este tipo de cosas que estás señalando tú, el periodista saldría a la calle con su teléfono a buscarlo y no sucede así. ¿Qué pasa? La persona está en el lugar de los hechos, de una manera la propia de la causa, de casualidad, y todo el mundo tiene hoy un smartphone o un teléfono que graba. Insisto, si el ciudadano sale de la mañana de su casa... Pero si sabe que le van a pagar, si sale buscando eso. El periodista si sale buscando eso, lo hace gratis. El ciudadano lo hace gratis. Por eso, insisto, mientras no sea una técnica que sea común, es que, insisto, no podemos hablar de periodismo ciudadano porque no hay un compromiso con la información. Insisto, si cada quien graba un avión que está desmoronando, lo vas a subir a la red y está bien, pero no hay un compromiso con la verdad o con el proceso que el periodista sí tiene esa credibilidad. Insisto, no digo que el ciudadano mienta, digo que el ciudadano tiene muchas ocupaciones en su cabeza. Pero el ciudadano también tiene intereses. ¿Cuáles? Por supuesto, cada uno tendrá su interés diferente, su ideología, su interés de vender incluso la nota. Fabricar la nota también es posible y lo puede hacer el ciudadano. ¿Y por qué lo regalan? ¿Por qué no cobran? Pues por obtener un prestigio de que yo lo hice y yo lo obtuve. ¿Y no lo cobra según quién, Hugo? ¿Mande? ¿Y no lo cobra según quién? Bueno, pues, ¿Has visto los procesos dentro de los medios de comunicación? Pero eso las regalan las grabaciones. ¿Sí? Son gratis, ¿no? ¿Sí? Te lo pregunto, ¿sí? Y no se sabe la autoría. No ¿No necesariamente. te has fijado que de repente graban el suceso y de repente aparecen con sellos del medio de comunicación? ¿Tú crees que se lo donó el ciudadano? Posiblemente. No. Brenda, ¿tú te sientes amenazada por los periodistas ciudadanos? No, la tecnología te permite hacer un registro. El periodista te permite procesar esa información y llevártela. Entonces, ¿a ti no te da miedo que te quiten el trabajo? No, esa información no está procesada, como acaban de mencionar, no tiene una investigación previa que no fundamenta esas noticias. La tecnología, como mencioné, solamente te permite registrar. Pero hay periodistas que han dañado la credibilidad del oficio. No, por supuesto. Evidentemente siempre habrá que sopesar si aquello que se transmite es verdadero, ¿no? Pero finalmente... Pero eso fue lo que le abrió la puerta al periodismo ciudadano. No fue lo que le abrió la puerta. Lo que le abrió la puerta fue el acceso a la tecnología con la que puede captar ciertas cosas. No se menosprecia, por supuesto, como señalaba Brenda anteriormente, sin duda alguna, que es muy valioso que hoy tienen voz los que antes no la tenían. Pero eso no quiere decir que tengan objetividad. No quiere decir que informen todo lo que implica un hecho, que puedan hablar de sus causas, de sus efectos. Pero ellos solamente, el periodista ciudadano solamente da la grabación, no opina, solamente por eso te digo, eso no es periodismo, ¿no? La cámara no hace periodismo. Y no contextualiza, Hugo. Y en el tema de la contextualización muchas veces cambia totalmente el fin de la historia. Es que, insisto, hay un proceso, el periodismo exige un proceso riguroso, fuerte, que hay periodistas malos y buenos, que de repente hay tendencias, puede ser, pero hay un proceso, insisto. Esa es tu conclusión. Y ojo, Hugo, no estoy demeritando, hablo de que el ciudadano es fundamental lo que hace, pero insisto, y siempre lo ha sido históricamente, como una fuente, como un proveedor de datos que el periodista recopila y procesa, ¿no? Bueno, entonces tú hablas de un proceso, Brenda no se siente amenazada. ¿Qué futuro en breve? ¿Qué concluimos? Yo creo que hoy por hoy se han multiplicado las fuentes. El periodismo ciudadano, que así le llaman, es una fuente más que el periodista profesional tiene a su alcance. Yo creo que hoy, como antes, los medios se complementan. Lo dije hace rato. Se pensó que la radio iba a acabar con la prensa escrita, luego la televisión iba a acabar con la radio, luego que el internet iba a acabar con todos. Todos conviven, van adoptando funciones diferentes, se van adaptando y también los públicos van optando por distintos objetivos con cada uno de estos medios. Brenda, una conclusión, tu conclusión. Se necesita haber una cultura de digitalización en la que los ciudadanos, además de utilizar las tecnologías como un registro, también los periodistas se deben de adaptar al deber ser de su profesión y que estamos hablando de calidad de la noticia. Raúl, brevemente.
Ahí me parece que hoy, por la tecnología y por el fenómeno que hemos vivido, el medio de comunicación ha perdido una brutal importancia, pero se la ha entregado al público, al ciudadano, y se la ha entregado al periodista. O sea, hoy, insisto, tú no vas por la vida pensando, yo soy fiel del periódico, yo soy del internet, nada. Tú quieres conseguir la nota, te la dé quien te la dé, o sea, pero insisto, ¿cómo Muy te bien. cae? Yo creo que hoy en día cada vez más el medio de comunicación pierde El tema, bueno, y el somos ciudadano. Disculpa que te interrumpa, no somos quiere. esclavos del tiempo. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por sintonizar el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y gracias a cada uno de ustedes, Hugo Guerrero, nos vemos la próxima.